Siempre fui un apasionado por los libros antiguos, y lo que encontré en esa tienda de antigüedades fue, sin duda, la joya más oscura de mi colección. El dueño del lugar, un anciano encorvado que apenas podía sostener su peso, me miró con recelo cuando le pregunté por aquel volumen polvoriento en el rincón más apartado. La tapa era de cuero ajado, con símbolos que no reconocí al principio. «Eso no está en venta», me dijo en un tono que apenas ocultaba el miedo. Pero no pude evitar insistir. Le ofrecí una suma considerable, una que sabía no podría rechazar. Finalmente, accedió, aunque sus últimas palabras resonaron en mi cabeza mucho después de haber dejado la tienda. «Ese libro no es lo que parece. No lo leas en voz alta». Regresé a casa con una mezcla de emoción y desconcierto. Al abrir el libro, el aire pareció volverse denso, como si algo en la habitación cambiara. Las páginas estaban escritas en una lengua que no reconocía, pero mi curiosidad fue más fuerte. En lugar de intentar traducirlo, decidí seguir leyendo, en voz alta. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Pensé que era mi imaginación, el efecto de la luz tenue. Pero cuando una de ellas se alargó desde el rincón más oscuro y se deslizó hasta mis pies, supe que algo estaba terriblemente mal. Intenté cerrar el libro, pero no podía. Algo invisible me forzaba a seguir leyendo. Las palabras salían de mi boca, pero ya no las reconocía. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, y la sombra que se acercaba parecía ganar solidez, como si estuviera tomando forma. Fue entonces cuando me di cuenta. El libro no contenía historias o hechizos, sino invocaciones. Estaba llamando a algo, y ese algo estaba aquí, conmigo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las sombras me seguían a todas partes, incluso cuando el sol brillaba intensamente. No podía dormir, en la oscuridad, las sombras se acercaban más y más, susurrando mi nombre con voces que no eran humanas. Sabía que si volvía a abrir ese libro, terminarían arrastrándome a su mundo. Pero, ¿cómo deshacerse de algo que ya es parte de ti? Mi vida cambió por completo el día que recibí un paquete sin remitente. Era una caja de madera, lacrada con una cera negra y envuelta en un pergamino que solo decía, «No escuches». Dentro, había un libro muy antiguo, con hojas amarillentas y una extraña textura que me dio escalofríos al tocarla. Nunca había visto algo tan antiguo y frágil, pero lo que más me inquietaba era el título grabado en la tapa, El manuscrito de las voces. Como investigador de textos antiguos, mi curiosidad fue más fuerte que la advertencia. Comencé a leerlo. A primera vista, parecía un relato de origen medieval, escrito en latín antiguo, pero lo perturbador no estaba en las palabras que veía, sino en lo que escuchaba. La primera vez que oí las voces, pensé que era un problema de sueño. Pero no lo era. Mientras leía, empecé a notar susurros, suaves al principio, apenas perceptibles. Los escuchaba en mi mente, como si alguien estuviera leyendo junto a mí, repitiendo cada palabra. A medida que avanzaba en el manuscrito, las voces se intensificaron, volviéndose más claras y numerosas. No eran simples ecos. Eran reales. A veces, me llamaban por mi nombre. Otras, se reían suavemente, como si supieran algo que yo no. No podía detenerme. Mi obsesión crecía con cada página, como si algo en el libro me estuviera controlando, empujándome a continuar. Los días comenzaron a confundirse con las noches. Ya no podía distinguir cuando estaba despierto y cuando dormido. Las voces estaban siempre allí, y no solo cuando leía. Se manifestaban en todas partes, en mi casa, en la calle, incluso en mis sueños. Me susurraban secretos, verdades que nadie más debía saber. Decían que el libro era una puerta y que yo la había abierto. Entonces, una noche, las voces se volvieron claras como nunca. Me dijeron que había un precio por leer el libro, un precio que debía pagar. Intenté deshacerme de él, pero cada vez que lo tiraba o quemaba, volvía a aparecer en mi casa, en la mesa donde lo había encontrado. Ahora, estoy aquí, escribiendo esto mientras las voces no paran de hablarme, de gritarme. No sé cuánto más podré resistir. El libro me tiene atrapado, y las voces quieren que haga algo terrible. Durante años, trabajé como bibliotecario en un pequeño pueblo, cuidando de un archivo que había pertenecido a generaciones anteriores.
Pero había una sección de la biblioteca que siempre permaneció cerrada, una puerta de madera maciza con una cerradura antigua. Mi jefe siempre me decía que esa sección era parte del legado de la familia fundadora y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía ser abierta. Pero cuando el viejo bibliotecario murió, las llaves quedaron a mi disposición. La curiosidad, que había reprimido durante años, finalmente me venció. Una noche, cuando ya todos se habían ido, decidí abrir esa puerta. El interior era más pequeño de lo que esperaba, pero lo que más me llamó la atención fue un solo libro que descansaba en una mesa. No tenía título ni autor, pero algo en su presencia me incomodaba profundamente. Aún así, lo llevé conmigo a casa. Esa noche, no pude resistir leerlo. El contenido del libro era confuso, una mezcla de descripciones de rituales antiguos y nombres que no podía pronunciar. Pero lo más extraño era que parecía cambiar cada vez que lo abría. Cada nueva página que leía no estaba allí antes. Y entonces comenzaron los sueños. Soñaba con la biblioteca, pero no como la conocía. En mis sueños, la biblioteca estaba en ruinas, envuelta en oscuridad. El único objeto intacto era ese maldito libro, que parecía observarme. Y entonces, cada vez que despertaba, encontraba nuevas anotaciones en el libro que no recordaba haber escrito. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdía la noción del tiempo, como si el libro estuviera drenando mi vida. Los sueños se volvieron más intensos, y ya no solo soñaba con la biblioteca, sino con figuras oscuras que me acechaban entre los estantes. Decían que el libro contenía el conocimiento prohibido de aquellos que jamás debieron existir. Intenté devolver el libro a la biblioteca, pero la puerta de la sección prohibida estaba sellada nuevamente, como si jamás la hubiera abierto. Y el libro ahora me sigue a donde quiera que vaya. Cada vez que intento deshacerme de él, vuelve a aparecer en mi mesa de noche, como si estuviera esperando a que lo lea una vez más. Ahora temo que sea demasiado tarde. Algo se está manifestando. Siento su presencia cada vez que cierro los ojos. Sé que pronto vendrán por mí, y cuando lo hagan, no habrá forma de escapar.